vos sos parte del equipo. ¿Qué nota? Sí. Roberto, 71 años atrás, estabas en la secundaria. Sí, señor. ¿Usabas uniforme o guardapolvo? No. Saco y pantalón. Saco y pantalón. Pantalón largo, recién puesto. ¿Y estabas en la Estaba secundaria? en la secundaria del Julio Arroca. Perdona por la voz, tengo los problemas de la cuerda vocal. Bueno. ¿Estabas en el Julio Arroca? Julio Arroca estaba estudiando el secundario. Y se le ocurrió a uno de los muchachos, se habían paralizado las clases. No había clases, se No había cortaron las clases, clases. se cortaron las clases. Vos estabas en botánica, lo leí hoy en Crónica. Sí está. Estabas en una clase Hay de una botánica. nota en Crónica que habla del profesor de botánica Pastoriza, que nos dio la salida. Y nos vinimos a Plaza de Mayo. Yo ya tenía un entendimiento estaba inspirado en Juan Perón ya desde el primer momento. Porque mi padre era fotógrafo, fue fotógrafo de Perón después. Pero en ese momento era fotógrafo del diario La Época. Estaba dentro de Plaza de Estaba dentro de la Casa de Gobierno. O sea, había un Claro, y Lisandro afuera en la y un plaza y Lisandro otro adentro. Lisandro adentro de la Es Casa increíble. Rosada. Y fuimos hasta la Plaza de Mayo. Yo lo vi a Perón a las 10:30 de la noche, después, cuando salió. Pero me encontré ahí, parece increíble, en la multitud, porque era una cosa. No quiero hablarte de millones y millones, pero Pero era una multitud. Había una multitud de millones, ¿no es cierto? Nunca una cosa que, evidentemente, solamente en épocas, según me habían contado, de Hipólito Yrigoyen, puede ser por ese lado. Y resulta que uno de esos, dos personas, están en el diario, altas, una estatura amplia, alta. Lorenzo Bueno, Pepe. Pará, no me lo digas. Bueno, el contacto, qué sé yo, Perón y qué sé yo. Al pasado el tiempo, llegó el momento que Perón fue presidente de la República. Aquí me encuentro en Casa de Gobierno Lorenzo Pepe y el padre de Lorenzo Pepe, el viejo Lorenzo, que era socialista y había ido al acto, a la llegada de Perón, que lo fueron a buscar, ¿no es cierto? Porque Ahora, quería escucharlo y quería saber cómo era Perón. ¿Qué tipo de gente, qué clase social, quiénes eran los que estaban en Plaza de Mayo? ese día? Overol, trabajadores, pero había muchachos jóvenes. Estamos viendo, ¿no? Exacto. Y además había algunas caras y algunos vestimentas de clase media. Eran todos trabajadores que habían cruzado el río, por supuesto, habían cruzado en bote y habían llegado sin colectivo ni nada por el estilo. Caminando a la Plaza de Mayo, que casi explota. Pero había otro tipo de gente que evidentemente pude ver que se lavaba los pies dentro de la fuente. Sin duda el cansancio, pero lo aguantaron al general, al coronel, no al general. Entonces era coronel. Coronel. Ahora, ¿por qué un chico de 13 años en aquel momento? 14 años. 14 años quería ver a Perón. Porque en aquella época el adolescente, en el caso nuestro, que estaba más apegado al periodismo, por supuesto, porque el viejo era fotógrafo, había cierto hilo de contacto, ¿no es cierto?, con la opinión. Y estando en un colegio secundario, inclusive, uno leía y seguía cosas que evidentemente, con el caso de Perón, a mí me cayeron justito. Yo me hice peronista de entrada, lo sentía Perón, había pasión por Perón. En algún momento te puedo decir que casi era un fanático de Perón, ¿no es cierto? Como algunos que vos conocés, que saltan y bueno, no le podés decir absolutamente nada. Pero ese hombre había calzado la coincidencia del pueblo trabajador. Estaba inspirado en una política concreta. No es el momento de decirla, pero mirá si duró, y dura todavía. Dura con modificaciones que hacen algunos que se equivocan y agarran para otro lado. Pero era una acción nacional. Perón era un hombre que había hecho su política dentro del conformismo nacional. Perón lo traen del Hospital Militar. lo Sí, llevan y sale al balcón. Sale al balcón, pero te cuento. Antes de salir al balcón, primero colocaron una serie de cables entre la Casa de Gobierno y el Banco de la Nación para que se pudiera escuchar el discurso de quien iba a hablar esa noche, que era impresionante. Y dentro de la Casa de Gobierno había generales
había un general que se llamaba Berlengo Lima, que decía, yo no soy Perón. Me contó el viejo todo eso. Después me lo contaba, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Me contó todo, por supuesto, todo me contó. Está, está todo en la nota, hermosa nota en el suplemento hoy del diario Crónica. Exactamente. Léanla porque... Exactamente. Y ahí Juan Embroño, del diario El Cronista Comercial, le dijo a Farrell, general, vaya a buscarlo al Perón, porque si no van a derrumbar la casa de gobierno. Hubo un conciliábulo de generales allí y lo fueron a buscar a Perón y lo trajeron al balcón. Me quedo con ese chico de 14 años, Sí. que estaba en medio de una multitud. Sí. Una multitud que nunca había participado nunca de esa multitud. Nunca. Y de pronto esa multitud que reclama a Perón. Y sale Perón a la noche, ya era tarde. 10:30 pasada. 10:30. 11 menos cuarto. Sale Perón. ¿Qué pasa en la plaza? Explotó. Explotó la plaza. Claro, Perón por todos lados. Gritos de todos los sectores. Perón, solamente Perón. Ni un agregado ni nada por el estilo. El grito de Perón, Perón. Pero antes de salir, Farrell le dice, mirándolo, Perón lo miraba a Perón. Farrell lo miraba. Farrell lo miraba a Perón. Y Perón le dijo, ¿qué hago? Y Farrell le dijo, salga y hable. Respiró, tomó un vaso de agua, todo grabata. Filmado. Filmado no, fotografiado. Yo tengo alguna vez, bueno, la vamos a mostrar. ¿Tu viejo? Sí, ¿Sacó la foto? Claro, hay fotos de todo tipo. Ya no había filmaciones, pero había fotografía. Y salió. Tuvo unos segundos y salió y bueno, y mandó ese discurso impresionante. Ahí puso en evidencia. Cuando empezó a hablar del Perón atronador, Se paró. silencio. Silencio, con algunos gritos, por supuesto, mezclados, pero silencio. Un discurso donde puso en evidencia lo que iba a facilitar el futuro de la Argentina para cierto sector. Otros sectores no querían saber nada con él. Por eso el caso de Berlengo Lima. Yo no soy Perón, que estaba en la oposición total. Estaba Ábalos, Farrell y otros generales. Y ahí Perón nació el Día de la Lealtad. Cuando me quedo con la imagen que puedes tener de ese día, porque termina de hablar, ¿fue un discurso largo? ¿Les pareció largo? O... No, no era largo. Tenía... Era sentido. Claro, pasional. Se sentía el discurso, pero además era clarito lo que quería hacer Perón. Cuando cambia dice, yo soy un general, pero me vuelco al civil. Puso en evidencia que dejaba de lado el uniforme para convertirse en el presidente de la República civil. Y cuando vos te fuiste de esa plaza, cuando hablaste con tu papá, ¿qué idea tuviste de eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué hablaste con tu papá? Era un cambio fundamental del país. Era un cambio que evidentemente mostraba, esto no es pasionismo ni nada por el estilo, es objetividad. Después lo puso en práctica, que iba a funcionar ese gobierno. La historia del país cambió después, eso es objetivo. Totalmente. Algunos podrán estar en contra, algunos dirán que cambió para mal, otros para bien, pero que cambió sin duda. Yo después lo había abrazado con Malvin, lo había abrazado en la tercera presidencia, vi las 3 presidencias además. ¿Y la figura de Evita en aquel momento? Evita era un motor, Evita era el motorcito de Perón. Evita era la que evidentemente enfrentaba ciertos complejos, ¿no es cierto? Lo adoraba a Perón, estaba enamorada de Perón. No era el artista que estaba enamorada, era la mujer que sentía a esa persona, no al presidente. Fuera del uniforme, de la del uniforme sí. Y todo lo demás. Y era una mujer que peleaba, que discutía, que evidentemente no era una cosa muy fácil, ¿no es cierto? No. Pero evidentemente Perón la calmaba muchas veces. Y en aquel momento... Yo lo vi, yo me acuerdo una pequeña anécdota, en el 48, Perón nos invitó a comer, ya estaba en casa de gobierno yo, nos invitó a comer a los periodistas acreditados, porque siempre se invitó a los periodistas acreditados, cosa que en los últimos años se olvidaron, no pasó. Bueno, y nos llevaron a comer a Olivos. Yo conocí Olivos en el 47, 48, todo desierto era. Y allí la conocí, pude dialogar
una sola vez con Evita. Evita tenía 3 despachos, uno en la Casa de Gobierno al lado de Perón, otro en el balcón que daba a la Plaza de Mayo y el otro en el Ministerio de Trabajo, Claro. donde iba y ahí recibía a toda la gente de todo el país. Y ahí le pregunté en un almuerzo qué tango le gustaba, porque estaba Hugo del Carril, Alberto Castillo, Antonio Tormo, Nelly Omar, todos esos artistas de aquella época cantaban mientras nosotros almorzábamos. Mirá lo que te cuento. Y me dijo el tango 1. ¿Y qué pasó? Lo tocó Mariano Mores y lo cantó Hugo del Carril. Es la único contacto de palabra que tuve no con Perón porque hablé. Vos que te definís, bueno, claramente. Son anécdotas. Pero vos, peronista, sin duda. Soy peronista no hay histórico. ningún claro. ¿Cómo ves que lamentablemente el peronismo llega este 17 de octubre tan Lo dividido? Lo lamento. No hay un líder que pueda unificar esto. Es decir, nadie ha seguido los pasos de Perón. Perón, cuando se murió, dejó a su esposa, Claro. que evidentemente, con todo lo que puede hacer, fue una mujer que no pudo hacer nada. Pero no dejó líderes, dejó un conductor. No. Y para... Creo que para mí hubiese sido un buen conductor de la Sota. Terminando... Opinión personal. Esto, ¿qué diría hoy? Porque todos se atribuyen que son los... Sí, todos heredan... Todos son peronistas. Todos son peronistas. Como decía Perón. ¿Qué haría hoy Perón? ¿Qué le diría hoy Perón del peronismo hoy, de los peronistas Pero hoy? le dejó la palabra, hay que unirse. Después del abrazo con Malvin, parece que nadie entendió eso. Esa unificación que había entre radicales, peronistas, que no servían solamente para peronistas y radicales, sino para todo el sector, para todos los ciudadanos argentinos. Para el sector popular. Parece que no lo no para entendió que- nadie. Y ahí estamos divididos permanentemente. Creo que hubo un acto hoy, va a haber, en La Plata del Momo Venegas, que va la gobernadora, etcétera. Pero, etcétera. a ver, Pero hay 20.000 actos acá. Eso se entiende. Ahora, vos pensás que si los encerraría hoy Perón en una habitación a todos estos que están haciendo Es actos que no políticos, estarían ¿qué desunidos. les diría? Si estaría Perón, no estarían desunidos. Con la presencia de Perón era suficiente, porque sabía dónde iba. Tenía algo que tenía Esa visión política y ese liderazgo. A veces no me salen las palabras, pero esa visión política, que evidentemente la han tenido muy bien algunos, no como Perón, Frondizi, Alfonsín, Menem, que andaba por ahí dando vueltas, pero el único líder que ha tenido el país después de aquella famosa época de Irigoyen fue Juan Domingo Perón. Y todavía hoy hay que recordarlo, algunos no lo recuerdan. A ver, ¿Qué más? Dual, vamos a ver los peronistas que están hoy, que están hablando. Cristina Fernández de Kirchner, Nada ¿es que peronista? ver, nada que ver. ¿Dualde? Dualde sí está más cerca. La expresidenta jamás fue peronista. ¿Scioli? No te olvides que le dijo que no al monumento a Perón. Seguí Scioli. preguntándome. Y Scioli. Buen tipo, dale. Buen tipo. ¿De la Sota te gusta? Y de las otras sí estaba bien encarado, había encarado bien las cosas. ¿Y alguien que está cerca de la Sota, que es Massa? Y Massa hay que dejar a ver cómo funciona. Ahora, después se suman varios Yo que son... creo que el peronista, Sí, a ver. si lo siente a Perón, primero, si yo siento a mi padre, tengo que hablar o mencionarlo a mi padre. No que te dicen, no solamente no hay que mencionarlo, hay que hacer lo que hizo Perón. No, hay que mencionarlo de vez en cuando. Pero nadie lo menciona. Cuando llega el momento, como llegó ahora, todos se están acercando al Partido Justicialista. Sí, Hace bueno. un tiempo estaban todos alejados del Partido Justicialista. Ahora uno ve el Congreso de la Nación, ¿no? Aparecen personas como Tiana Conti, Pichetto, muchos... Pichetto, y Ana Conti, buena gente. Nada que ver con Perón. Nada que ver con Perón. Pero a ver, no solo porque no lo mencionan. No tengo el peronómetro, pero lo tengo yo adentro el peronómetro. Todos me van a decir seguramente, vos no tenés el peronómetro. ¿Qué peronistas son? ¿De dónde están los peronistas? Gioja, el presidente del Partido Justicialista. Nunca Sí. me lo menciona el general, nunca me habla de Perón. Hay que hablar. ¿Cómo hay Sí, que hablar hoy de está- Alfonsín? no está acá, está en ¿Cómo Roma. Está en Roma. ¿Cómo hay que hablar de Alfonsín? Hay que hablar de Frondizi, aquellos que lo sienten.
El pueblo nuestros trabajadores, lo sienten a Perón. Un poco menos últimamente, pero de cualquier manera, es el único que le dio una mano. Bueno, pero hay algunos que mencionaban también a Perón, el caso de Carlos Menem. Carlos Menem lo mencionaba, hizo todo al revés después.